Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de esta su señal 105.3 Radio Católica, El Esplendor de la Verdad. Estamos aquí en su programa Creo, Señor, yo creo, como todos los lunes, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí su servidor, el seminarista Walter Fajardo, y en controles nuestro hermano Francisco Ortiz. Les enviamos saludos a todas las personas que fielmente nos están sintonizando desde sus hogares, en las distintas comunidades, así como en sus puestos de trabajo. Gracias a Radio Católica que nos permite llegar hasta ustedes para seguirles formando en este tipo de enseñanzas doctrinales para poder vivir una fe firme, segura y que no tengamos miedo de anunciarla, una fe sólida. Les recordamos que siempre están las líneas abiertas, el 2714-0660, el 2713-9940. Igualmente pueden enviar sus mensajitos de textos al 8830-2384 y pueden sintonizar este programa en internet a través de nuestra página web www.radiocatólicaelesplendordelaverdad.net. Igualmente a través de Facebook usted nos puede hacer llegar sus comentarios para que estemos siempre en contacto y podamos así ir conociendo sus dudas. Hay muchos hermanos que han expresado que no les gusta llamar al aire para no interrumpir. Pueden aprovechar, si cuando estemos en comerciales puede hacer su llamadita y dar su comentario, su opinión, o si necesita que se le aclare algo al respecto de lo que estamos hablando. Saludos a nuestros hermanos taxistas, Jorge, también Luis, que andan desde su unidad de taxi evangelizando a sus pasajeros. Gran misión evangelizadora que uno puede hacer a través de la radio. Pues hermanos, hemos venido hablando de estos temas bíblicos fundamentales para poder comprender nuestra fe. Si nosotros no estamos claros de que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios, de que ellas son regla de fe, pero no son la única regla de fe, porque también existe lo que se llama la tradición divino-apostólica. Si no estamos seguros de que la Iglesia Católica es la que nos ha transmitido este libro, pues estaremos pisando tierras movedizas en nuestro terreno espiritual y no podremos avanzar ciertos y seguros. Si yo no tengo claro que la Iglesia es la que nos ha dado la Biblia, que es la madre de la Biblia, que no es al contrario, que no es la Biblia primero y después la Iglesia, sino que es la Iglesia la que nos ha puesto en nuestras manos a la Biblia, pues no podré tener seguro el resto de las enseñanzas. Porque la Iglesia, al darme la Escritura, ella nos está enseñando cuál debe ser nuestra forma de creer, qué es lo que Dios nos ha dicho. Y también podemos confiar en la Iglesia. Si yo confío que la Iglesia es la que me ha dado la Biblia y confío en la Biblia, no tendré motivos para dudar de aquello que la Iglesia me enseñe. Porque el problema está que mucha gente acepta lo que dice la Biblia, pero no acepta lo que dice la Iglesia. Pero si es la Iglesia la que te ha dado la Biblia, es la que te dice que esto lo puedes creer, entonces, ¿cómo aceptar la palabra de Dios que nos la ha dado la Iglesia, pero no aceptar la palabra de la Iglesia que también Dios habla a través de ella para guiar nuestra vida? Es incoherente. Yo no puedo decir creo en la Biblia, creo en la palabra de Dios y no creer en la Iglesia.
Al contrario, si es la iglesia la que nos ha dado la Biblia y es la que nos la interpreta de la manera correcta, que más adelante vamos a hablar sobre los problemas de la sola escritura o la libre interpretación. Si nosotros no estamos de acuerdo con lo que la iglesia nos enseña, entonces ¿sobre qué terreno firme estamos pisando? Sobre ninguno. Y es donde vienen después los problemas. Es que yo no creo en los santos, yo no creo en los curas, yo no creo en la Eucaristía. ¿Cómo va a creer usted en la Biblia como divinamente inspirada y regla de fe para su vida, si es la iglesia la que te dice que es divinamente inspirada y no le querés creer a la iglesia? Es incoherente. Entonces, hermanos, para eso estamos aclarando todos estos temas y estamos aquí con varios capítulos abordando temas bíblicos. Es decir, no metiéndonos en materia de personajes, de figuras literarias. No, estamos hablando aquí cómo llegó la Biblia a nuestras manos. El lunes pasado hablábamos un poco acerca de los problemas que habían con los textos del Antiguo Testamento y mirábamos que los judíos no se habían puesto de acuerdo sobre cuáles eran los textos realmente inspirados y cuáles no, porque habían distintas sectas que tenían distintos pareceres. Ahí tenemos a los fariseos que creían en la resurrección y que creían en los ángeles, y teníamos por otro lado los saduceos que negaban todas estas cosas. Entonces había libros donde había como un acuerdo, pero había otros libros donde no estaba este acuerdo por parte de los judíos. Por tanto, no podíamos hablar de la existencia de un canon palestinense, sino hasta tiempo después, ya hasta que se dio el sínodo, el concilio de Jamnia, que habíamos mencionado, donde los judíos se pusieron de acuerdo para dilucidar qué libros podían pertenecer a su canon, a su lista oficial, y cuáles no. ¿Y cuál fue el punto que marcó la diferencia? La fe cristiana. Porque una de las bases para excluir algunos textos de lo que iba a ser el canon, es decir, la lista oficial de sus textos judíos, fue que estos textos que ellos iban a utilizar no fuesen, sobre todo, utilizados por la iglesia cristiana, por las iglesias que fundó nuestro Señor Jesucristo, y que no tuvieran contenido que tuviera que ver con los cristianos. Esa fue la razón fundamental por la que 7 libros, que son conocidos como deuterocanónicos, es decir, Deutero II, los que fueron aceptados después o los que aparecieron después en el canon, fueran rechazados por los judíos. Sí, porque estos libros, el libro de Tobías, el libro de Macabeos, los libros de Macabeos, el libro de Eclesiástico, Sabiduría, tenían mucho contenido cristiano. Entonces no les vio apropiado, no les hizo apropiado a los judíos el tener estos libros dentro de su canon, porque iban a decir que ellos también creían en Jesucristo. Entonces, prefirieron dejar por fuera estos 7 libros para no tener nada que ver con la iglesia cristiana, con la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, queridos hermanos, hemos dicho que no es para nosotros aceptable la decisión de los judíos. ¿Cómo vamos a tener nosotros en nuestra Biblia un documento cercenado basando nuestro criterio de juicio en lo que han dicho judíos en contra de los cristianos? Es ilógico. Por tanto, nosotros los católicos seguimos los textos que ocupó la iglesia primitiva para predicar la palabra del Señor cuando hablaba acerca de las Sagradas Escrituras. Recuerden que en el tiempo de la iglesia primitiva la Biblia no estaba como tal. Lo que habían eran rollos de los distintos libros. Y lo que Pablo menciona, igualmente Pedro menciona como Sagradas Escrituras dentro de la misma Biblia que tenemos en nuestras manos, es en referencia a los textos del Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que en el Nuevo Testamento aparece como Sagradas Escrituras hace referencia al Antiguo Testamento. Y un Antiguo Testamento que es la versión de los 70, la versión griega, que se incluía estos 7 libros conocidos como deuterocanónicos. Muchas veces el criterio que ocupan nuestros hermanos separados para decir que estos libros no eran utilizados por la iglesia primitiva es que según ellos no se hace mención de estos textos en el Nuevo Testamento. Es decir, no se citan en ningún lugar. Pero esto es falso. Los 7 libros sí son citados tanto en la tradición oral como lo demuestran los padres apostólicos, y también de forma directa o indirecta en el Nuevo Testamento. Aquí voy a dar una serie de citas. Para que usted las pueda anotar, donde vamos a demostrar que realmente estos libros deuterocanónicos sí son citados de manera directa o indirecta por el Nuevo Testamento, para desmontar
esta idea falsa de algunos hermanos protestantes de que no los podemos tomar como palabra de Dios porque no son citados en el Nuevo Testamento. Recuerden que además, hermanos, ustedes, hermanos separados que tal vez me están escuchando, que el Nuevo Testamento jamás menciona tampoco el libro de Ruth, de Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y aún así ustedes los tienen como divinamente inspirados en su Sagrada Escritura. Y que además, como dijimos en otro programa, la misma carta de Judas que ustedes tienen en su Sagrada Escritura cita el primer libro de Enoc y la ascensión de Moisés, dos libros que son apócrifos y que tampoco entraron en el canon hebreo. Y aún así los tenemos dentro de la Escritura. Entonces vamos a ir a una pausa para darles a ustedes el tiempo de ir a traer papelito y lápiz para anotar esta serie de citas comparativas que nos demuestran que el Nuevo Testamento sí menciona a estos libros deuterocanónicos. Entonces vayan a traer su papelito y su lápiz y volvemos después de la pausa para dar esta serie de citas que a usted le van a servir de argumento para presentárselo a cualquiera que cuestione el por qué nosotros tenemos los deuterocanónicos dentro de nuestras Sagradas Escrituras. Vamos a una pausa y regresamos. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba. Gracias, hermanos, por continuar con nosotros. Como dijimos antes de la pausa, quiero darles una serie de versículos. No son los únicos, pero sí son varios que a ustedes les puede servir para que tengan ahí a mano, ¿verdad? Donde se comprueba que en el Nuevo Testamento, de manera directa o indirecta, sí se está citando a estos libros conocidos como deuterocanónicos, que hemos hecho ya mención de ellos: Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Macabeos, etc. Por ejemplo, tenemos Mateo capítulo 6, versículo 7, alude a Eclesiástico capítulo 7, versículo 14. Podemos hacer el paralelismo, es decir, usted en su Biblia, después de que yo le dé los capítulos, los versículos y los libros, usted puede hacer, terminado el programa, esa lectura donde usted compare, que vea usted con sus propios ojos si es cierto lo que decimos o no. Lástima que esta comparación no la van a poder hacer nuestros hermanos separados, porque al carecer su escritura de estos textos, ¿con qué van a comparar? Van a necesitar buscar una Biblia católica para que abran los ojos. Dijimos Mateo 6.7, alude a Eclesiástico 7.14. Tenemos Mateo 6.14, Mateo 6.14, alude a Eclesiástico 28.2, Eclesiástico 28.2. Les recuerdo que en la Biblia católica el libro de Eclesiástico muchas veces aparece bajo el nombre de Sirácides, para que también tengan esa aclaración presente. El libro sale bajo el nombre de Eclesiástico, que es distinto a Eclesiastés, y este libro de Eclesiástico a veces se encuentra bajo el título de Sirácides. Otra cita. Tenemos, por ejemplo, Romano 1, 19, 32. Romano 1, 19, 32 alude al libro de Sabiduría, capítulo 12, versículo 24. Sabiduría 12, versículo 24. Y también a Sabiduría, capítulo 13, versículo 9. Capítulo 13, versículo 9. Tenemos esas citas para que usted las vaya viendo. Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios capítulo 6, versículo 14. La idea la encontramos en Sabiduría 5, 17 al 20. Sabiduría 5, 17 al 20. Y también Santiago 1, 19, es decir, el capítulo 1, versículo 19 de la carta de Santiago, es influenciado por Eclesiástico capítulo 5, versículo 13. Eclesiástico 5, 13. A mí, en lo personal, me encanta el libro del Eclesiástico. Y el capítulo 5 es hermoso tenerlo siempre presente. Tenemos otro ejemplo. La primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículos del 6 al 7. Primera de Pedro 1, 6 al 7. Se ve también en Sabiduría 3, 5 al 6. Lo vemos en el capítulo 3 de Sabiduría, versículo del 5 al 6. También podemos comparar la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3,
con el libro de Sabiduría, capítulo 7, versículos del 26 al 27. Versículos del 26 al 27. Les estoy dando a ustedes las citas para que hagan la confrontación, porque si yo me pongo a revisar cita por cita para darles aquí los ejemplos, no vamos a acabar. El tiempo se nos va a agotar y nos vamos a quedar solo en eso. Tenemos otro ejemplo, Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 9 al 10. Primera de Corintios 10, 9 al 10, podemos confrontarla con Judith, el libro de Judith, capítulo 8, versículos del 24 al 25. Versículos del 24 al 25. De hecho, el mismo cántico que hace el pueblo de Israel respecto a Judith, podemos ver de trasfondo ese cántico en el cántico de la Virgen María, en el Magnificat, en Lucas. Otra cita exacta la tenemos en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 13. Anoten ahí, Primera de Corintios 6, 13. La podemos confrontar con Eclesiástico 36, 20. Eclesiástico 36, 20. Entonces ahí tienen ustedes una serie de citas que puede servirles para confrontar lo que aquí estamos diciéndoles. Es importante que nosotros podamos tener claro que la Iglesia siempre ha utilizado los libros deuterocanónicos como parte de sus enseñanzas, como parte de su predicación. Inclusive, aquellos que dicen que fue Martín Lutero el que quitó estos libros. A veces hablamos por ignorancia, hermanos. Dijo Martín Lutero en su comentario sobre el Evangelio de Juan, dijo: estamos obligados a admitir a los papistas, a admitir de los papistas, es decir, de los católicos que eran fieles a Roma, que ellos tienen la palabra de Dios, que la hemos recibido de ellos y que sin ellos no tendríamos ningún conocimiento de esta. Esta iglesia pronunció que todos los 73 libros que componen el Antiguo y Nuevo Testamento son revelación. Miren, Martín Lutero dijo esto. Querido hermanos, usted que es protestante, usted que es sectario, usted que pertenece a la iglesia cuadrangular, a la iglesia adventista, a la iglesia no sé cuál, porque hay tantos nombres ahora que les ponen, no hayan que inventar, se les han acabado los nombres que ahora viven poniendo hasta versículos bíblicos. Iglesia Proverbios 3:24, iglesia no sé qué cosa. Usted, hermano, que tiene por fundador al hereje Martín Lutero, dése cuenta que él mismo en el comentario de Juan dijo eso. Estamos obligados a admitir que nosotros hemos recibido de los papistas la palabra de Dios y que ellos la tienen, y que sin ellos no tendríamos ningún conocimiento de esto. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Martín Lutero diciéndonos que nosotros tenemos la Biblia completa, los católicos, y que ustedes, hermanos separados, tienen en sus manos la Sagrada Escritura gracias a la Iglesia Católica, a la que ustedes atacan tanto y odian tanto. El odio, el padre del odio es Satanás. Cuidado. ¿A quién tienen por padre si odian a la Iglesia Católica? Pues ya lo saben, lo responden ustedes solos. En el año 1615, el arzobispo anglicano de Canterbury, recuerden que la iglesia anglicana se separó de la iglesia católica, no por cuestiones doctrinales, sino porque el rey Enrique VIII, casado legítimamente con una mujer, quería divorciarse de ella para meterse con su amante y quería que el Papa aprobara ese acto de adulterio y lo divorciara. Y como no lo quiso aceptar el Papa, bueno, el rey Enrique VIII dijo, bueno, el Papa manda en Roma, yo mando aquí en Inglaterra, y separó a la iglesia de Inglaterra de la comunión con Roma. Y así se constituyó cabeza de la iglesia de Inglaterra y puso como primado de esta iglesia al arzobispo de Canterbury. Entonces ahí tenemos el nacimiento de la iglesia anglicana. Pues bien, este arzobispo protestante en el año 1615 proclamó una ley que llevaba un castigo de 1 año en la cárcel para cualquier persona que publicara la Biblia sin los 7 libros deuterocanónicos, ya que la versión original de la King James los tenía. Es decir,
Tenemos que estar claros, hermanos, que la iglesia protestante en sus inicios aceptó la Biblia completita, con los libros deuterocanónicos. Si nosotros rastreamos el por qué estas iglesias después no aceptaron estos libros, vamos a ver que hay un mero subjetivismo detrás, es decir, una no conveniencia. ¿Por qué? Porque estos libros, como hemos mencionado, que hicieron los judíos, contienen grandes enseñanzas cristianas que no querían aceptar las iglesias protestantes. Por ejemplo, en los libros de Macabeo vemos la razón fundamental de orar por los muertos y la validez de orar y ofrecerle a Dios ofrendas por ellos. ¿Se ve ahí claro? En esos otros libros vemos un montón de cosas. Las imágenes, en el libro de sabiduría se explica que las imágenes pueden ser veneradas y que es Dios el que puede actuar a través de ellas, pero que no son ellas las que tienen el poder. Lógico, si usted está atacando las imágenes, a usted no le conviene que la Sagrada Escritura hable a favor de las imágenes. Entonces quito ese libro de los textos sagrados. Eso es lo que ha pasado y ya vamos a dar más pruebas de esto. Vamos a ir a una pausa para que usted respire, pueda digerir esta información que le hemos dado y después de la pausa regresamos. Bien, hermanos, continuamos. Les decíamos la importancia de poder tener la Biblia completa para poder entender las doctrinas que la Santa Iglesia desde siempre ha enseñado. Imagínense, hermanos, sin la Biblia católica, usted, hermano, separado, difícilmente sabría toda la revelación de Dios, por ejemplo, sobre los difuntos y el purgatorio, como lo vemos contenido en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 45. Segundo libro de Macabeos 12:45 y en Sabiduría 3:5-6. Sabiduría 3:5-6, textos bases para poder entender el purgatorio. Por ejemplo, ¿qué pasa con el alma? Está en Sabiduría 3:1. El buen uso del vino, que es importante saberlo, ¿verdad? La Biblia no prohíbe en ningún momento tomar, lo que prohíbe son las borracheras. Por eso decir, ay, es que yo no me tomo ni una cervecita y por eso soy más santo que usted, eso es hipocresía. La Biblia enseña el buen uso del vino en Eclesiástico capítulo 31, versículo del 25 al 27. Si hasta el Evangelio de Mateo nos relata, ¿verdad?, que Jesús comía y bebía, que lo acusaban de comilón y de borracho. ¿Por qué? Porque Jesús tomaba vino también. Pero nunca dice la Escritura que Pedro lo anduvo recogiendo en alguna acera por ahí. No, hay que tener claridad en las cosas. María, la madre de Jesús, nos enseña una bonita base, el libro de Judith en el capítulo 13, versículo 18 al 20. Así podemos entender mejor el papel de la Virgen. La intercesión de los santos para con nosotros también la podemos ver en el segundo libro de Macabeos, capítulo 15, versículo del 13 al 14. Y así, etcétera, muchas otras citas que dan fundamento a las doctrinas católicas y que están en esos libros. Y por tanto, por conveniencia, fueron retirados de las Sagradas Escrituras, basándose en el mismo Martín Lutero, que opinó que había libros que sí eran inspirados, pero eran secundarios, eran libros que servían para instruir, pero que sus enseñanzas eran secundarias. Y bajo este título de secundaria, incluyó incluso textos del Nuevo Testamento, como es la carta de Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago enseña que la fe sin obras está muerta, y como Martín Lutero enseñaba que solo por la fe somos salvos, no le convenía que este libro tuviera autoridad divina para enseñar que las obras también son necesarias para la salvación. O el libro del Apocalipsis, donde se mira la intervención de los santos y de los ángeles en favor de la iglesia. Y como él no habla acerca de esta intercesión, entonces no le convenía, etcétera, etcétera. Y así podemos seguir mencionando cosas. Así que nosotros tenemos que tener claro que la Iglesia Católica es la madre de la Biblia y la que nos enseña cuáles son los textos que debemos creer. Otro problema que se ha dicho es que la Iglesia ha prohibido a los cristianos a lo largo de los siglos leer las Sagradas Escrituras, que la Iglesia prohibió que la Escritura llegara a las manos de los fieles. Hablamos de eso en programas anteriores. Por siglos, el idioma universal de la Iglesia y del mundo occidental fue el latín. En todas las misas el sacerdote leía la Biblia en ese idioma. La Iglesia jamás ha dejado de leer las Escrituras. Si usted va a misa, ahí escucha la Escritura. Se leía en latín, todo el mundo entendía. Cuando ya el latín
dejó de ser el idioma universal en Occidente. Por tradición las lecturas siempre se leyeron en latín, pero también después de darle lectura en latín se hacía la lectura en el idioma vernáculo, es decir, en el idioma propio de cada lugar. Y los fieles además tenían en sus manos, los fieles que sabían leer, los fieles que sabían escribir, tenían en sus manos textos donde venía a la par de cada una de las lecturas de la secuencia de la misa, que estaban escritas en latín, tenían a la par la traducción en su propio idioma. Entonces, ¿cuál era el problema? Dijimos una vez, el problema era que la gente no estaba formada, no había colegios, no había dónde aprender a leer y escribir. Y la gente entonces, ¿para qué quería un libro en la mano? Para encender fuego. Para eso le servía a la gente los libros. Porque si no era de utilidad, entonces le prendían fuego y lo ocupaba para lo que sí le servía. Ahora miremos otro problema. Los que piensan que antes de Martín Lutero no existían traducciones de la Biblia están equivocados. Porque he escuchado yo a pastores jactarse. Es que le debemos a Martín Lutero el que tengamos la Biblia en los idiomas de nuestros países, porque él tradujo por primera vez la Biblia al alemán, después de la esclavitud en que la iglesia había sometido a los cristianos, la iglesia católica, no poder leer la Biblia porque estaba en latín. Martín Lutero la tradujo. Hermanito, por favor, estudie. Por eso yo digo, con razón digo yo, dicen tantas tonterías. Si aquí mismo la Asociación de Pastores Evangélicos de Nicaragua exigió que por lo menos 6º grado tuvieran aprobado los pastores para ser pastor y un cursito de 2 años de teología. Con razón digo yo, hablan tantas cosas incoherentes si no hay buena formación. Los que piensan que antes de Martín Lutero no existían traducciones de la Biblia están equivocados. Antes de que él tradujera la Biblia al alemán, la Iglesia Católica tenía 626 ediciones católicas de la Biblia, o trozos de ella en 26 diferentes lenguas europeas y en ruso. 626 traducciones, imagínense, ya existían antes de Martín Lutero. Entonces, ¿por qué se jactan nuestros hermanos separados y dicen cosas incongruentes? Por ejemplo, existía la Biblia Exapla del año 240, una Biblia donde se ponían en 6 idiomas distintos los textos divinamente inspirados. Ya existía la versión de San Jerónimo, la Vulgata, que fue traducida del griego y del hebreo y del arameo al latín. Sí, ya había una primera traducción de la Biblia de su idioma original a una lengua que entendiera todo el común del pueblo en aquella época. Imagínense, en el año 390, siglo IV. Y la que dijimos del año 240, la Exapla, es del siglo III. Había 30 ediciones de la Biblia completa en alemán antes de la versión de Lutero de 1534. Imagínense, ya existían en alemán 30 ediciones de la Biblia completa antes de la de Martín Lutero. Y cuando vinieron los expertos bíblicos a estudiar la Biblia de Lutero, encontraron en ella más de 3.000 errores en su traducción. Y de esa Biblia se están jactando los hermanos separados. De una Biblia que contenía 3.000 errores de traducción y que no era la primera en salir en versión alemana. Imagínense que ya existían incluso de estas 30 ediciones en alemán, 9 de manera directa antes de que naciera Martín Lutero. Había 62 ediciones de la Biblia en hebreo, autorizadas por la iglesia, 22 en griego, 20 en italiano, 26 en francés, 19 en flamenco, 2 en español. La Biblia alfonsina de Alfonso el Sabio y la Biblia de la Casa de Alba, ya en el año 1430. 6 existían en bohemiano y 1 en eslavo, catalán y checo. Usted puede encontrar todo esto que estoy diciendo en el libro La Biblia, ¿cómo se convirtió en libro? Por Terry Hall, Ediciones Las Américas, de 1999. En ese libro evangélico, es decir, no es ni siquiera un texto de un católico, es el libro de un evangélico el que está dándonos toda esta información. En el libro La Biblia, ¿cómo se convirtió en libro? Por Terry Hall, ahí lo encuentra. Estoy tomando esta información del libro que tengo en mis manos. No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice Señor, Señor,
argumentos bíblicos que los cristianos evangélicos y pentecostales no podrán refutar, del padre Daniel Gagnon. Entonces, hermanos, quitémonos esas ideas erróneas que nos han metido los protestantes en la cabeza. No fue Martín Lutero el primer gran impulsador de que la Biblia llegara a nuestras manos en nuestro propio idioma. La Iglesia Católica ya autorizaba distintas traducciones. Lo que la Iglesia siempre tuvo fue un celo apostólico, porque estas traducciones fueran bien hechas, que no llegara cualquier palabra a tus manos, una traducción mal hecha que fuera a confundirte en tu fe. Eso es lo que la Iglesia siempre vigiló, que no llegaran traducciones erróneas a las manos de los fieles que pudieran leer las Escrituras. Traducciones erróneas como la de Martín Lutero. La primera Biblia impresa fue producida bajo los auspicios de la Iglesia Católica y fue impresa por el inventor católico de la imprenta, ¿verdad?, Juan Gutenberg. Juan Gutenberg era católico y la primer Biblia impresa era católica. Ahí he visto en internet circular un montón de información falsa que cuando uno rastrea la fuente se da cuenta que son falsas, que dicen que la primera Biblia impresa era una Biblia protestante. No, gracias a Dios en los museos se conservan todas estas ediciones y podemos encontrar la Biblia católica impresa por Gutenberg. La primera Biblia con capítulos y versículos numerados fue producida por la Iglesia Católica. Aquí les quiero decir otra cosa. Ustedes saben que la Biblia está dividida, además de libros, por capítulos y versículos. ¿Y a quién le debemos todo ese trabajo? ¿Quién dividió la Biblia en capítulos? Hoy escuchamos a los hermanos, es que dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 7, tal y tal cosa, del libro tal y tal cosa. Gracias a la Iglesia Católica, usted, hermano separado, puede hacer eso. Y antes de irnos a la pausa, le leo rápidamente esta historia que usted puede conocer, puede encontrarla en internet, está en Así Prensa, está en EWTN y en otras páginas. En 1206, en la Universidad de París, hablamos del siglo XIII, el profesor y más tarde cardenal Esteban Langton, dividió toda la Biblia en capítulos más o menos iguales. El primero que hizo fue un cardenal, un cardenal. Sin embargo, todavía no se daba la división en versículos. Fue hasta en el año 1240 donde Hugo de Sancher, católico, dividió cada capítulo de Langton en 7 subdivisiones marcadas al margen. Es decir, siempre la Iglesia llevaba la vanguardia, llevaba el paso adelante en esto. Entonces, primero, un católico la dividió en capítulos. Después vino otro católico y la dividió en versículos. Estamos diciendo Hugo de Sancher. Tal cosa, esta división que hizo Hugo de Sancher en 1240 duró 300 años. Y fue el católico Jacques Lefebvre en el año 1509, imagínense, todavía ni existía la Reforma Protestante, que comenzó la división en versículos propiamente dichos. Y más tarde, en el año 1555, el impresor Roberto Estéfanos, ¿verdad?, nacido católico y convertido al final de su vida en calvinista, el que indicó los versículos al margen. Toda esta tarea la hizo la Iglesia Católica. Esta información que yo le estoy dando lo puede encontrar usted en internet. Después, en el año 1565, Teodoro de Beze, que era nacido católico y después convertido al calvinismo, introdujo la indicación de los versículos dentro del mismo texto. Es decir, las primeras divisiones de los versículos eran puestas todas al margen de la Escritura. Ya después, con este hombre, Teodoro de Beze, fue que los numeritos empezaron a aparecer dentro del mismo texto, como las tenemos actualmente. Entonces, el Papa Sixto V, en el año 1590, siglo XVI, aprobó la división en capítulos y versículos de Langton Stein, es decir, de estos dos grandes hombres católicos que dividieron la Biblia en capítulos y versículos. Y fue así reconocido oficialmente por Clemente VIII, segundo sucesor del Papa Sixto V. Entonces, toda la división de la Biblia en capítulos y versículos se la debemos a la Iglesia Católica. Hermanos, esto es maravilloso. Si usted no lo sabía, ahora lo sabe.
Todo lo que usted tiene en la mano, aunque usted sea protestante, se lo debe a la Santa Madre Iglesia Católica, a la que usted católico ama tanto y a la que usted, hermano separado, aborrece y ataca tanto. Vamos a una pausa y regresamos. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba. Gracias por haberse quedado con nosotros durante la transmisión de este programa. Pues quiero que nos quede claro, queridos hermanos que nos han escuchado, que la madre de la Biblia es la Iglesia, que por tanto el testimonio único que nosotros como católicos podemos aceptar como válido para nuestra fe es el que nos da la Santa Madre Iglesia Católica. Ella es la que ha compilado los textos de la Sagrada Escritura. Como el mismo Martín Lutero lo confesó en su comentario al Evangelio de Juan, es gracias a la Iglesia Católica que la Biblia está aún presente en el mundo. Ella la ha conservado, ella la ha transmitido. Los monjes a lo largo de los siglos copiaban los textos en los rollos, en los papiros, en los pergaminos, y hoy la Biblia existe en el mundo gracias a la labor de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la que nos ha dicho cuáles son los libros inspirados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fijando el canon de manera definitiva en el Concilio de Trento, que este concilio, celebrado allá por el 1545, lo que vino a hacer es confirmar lo que ya otros concilios, como el Concilio de Roma y el Concilio de Hipona, habían dicho, que es la Iglesia Católica la que nos ha dado a conocer esta manera práctica de utilizar la Biblia, dividiendo la escritura, el cardenal Langton, dividiendo la escritura en capítulos y después con el trabajo de Stein, dividiendo la Biblia en versículos. Entonces, gracias a la Iglesia Católica tenemos incluso una forma práctica de acceder a la Sagrada Escritura. Entonces, hermanos, no se dejen engañar. La Iglesia siempre ha conservado la Biblia. Ya mencionamos la prueba de que la Iglesia tenía diversas traducciones de la Escritura en diversos idiomas antes de que Martín Lutero tradujera su Biblia al alemán, que contenía 3.000 errores, como lo han dicho los estudiosos de las Sagradas Escrituras al analizar el texto traducido por Lutero. Entonces, hermanos, no se dejen engañar, que nadie les venga a meter cuento. La primera Biblia impresa por Gutenberg fue una Biblia católica, y las primeras Biblias protestantes, todas las primeras Biblias protestantes contenían los 7 libros conocidos como deuterocanónicos en el Antiguo Testamento, porque como veremos tal vez más después, hay libros deuterocanónicos también en el Nuevo Testamento, y vamos a mencionar cuáles son. Así que, hermanos, no se dejen confundir. La Iglesia es sabia en sus enseñanzas. Es sabia en sus enseñanzas. Pues, hermanos, les informamos que por la gracia de Dios, a partir de este sábado a las 7 de la mañana, ya comenzaremos con el reprise de este programa que usted esté escuchando. Por si se perdió este programa o lo agarró a medio camino y usted lo quiere escuchar completo, pues vaya el sábado y nos sintoniza en la 105.3 para que usted escuche el reprise a las 7 de la mañana. También agradecemos a Estelevisión Radio, que está transmitiendo este programa todos los domingos a las 8 de la mañana en el 94.9 FM, para que usted también ahí pueda escucharlo. Igualmente, este programa se está haciendo en videitos que contienen, ahí también pongo varias frases en los videitos que a usted le sirve a reforzar su fe, en videitos que se suben a nuestro canal de YouTube, Creo Señor Yo Creo. Igualmente en nuestra página de Facebook del mismo nombre, Creo Señor Yo Creo, usted los puede encontrar, los puede descargar, los puede compartir, para que así más personas se formen. Igualmente tenemos otro programa de reflexiones cristianas que usted puede encontrar en nuestra página de Facebook y de YouTube. Se llama Reconstruye TV, donde usted pueden escuchar algunas reflexiones bíblicas que les ayudarán a ustedes en su proceso de fe. Pues simplemente queremos darle gracias a Dios por este espacio y les pedimos siempre enviarnos sus comentarios. Pueden escribirnos mensajitos ahí en la página Creo Señor Yo Creo, para ver por dónde más podemos irnos.
Ahorita tenemos varias series de capítulos que estamos abordando sobre la Escritura. Vamos a hablar del contenido de la Escritura, qué tipo de textos son los que nos ofrece la Escritura, qué contenidos hay en ella, para que aprendamos bien a utilizar la Biblia y qué nos dice la Biblia, para que luego podamos entrar ya a temas apologéticos de manera más directa. Hablar sobre la Virgen, hablar sobre los santos, hablar sobre la Eucaristía, porque imagínense, ¿cómo voy a fundamentar yo todas esas cosas sin saber que la Biblia es la que me enseña la doctrina fundamental de esos temas? Por eso estamos tocando en primer lugar la Sagrada Escritura. Hermanos, pues me voy despidiendo, ya el tiempo se nos ha agotado. Saludos a todas las personas que nos están reportando sintonía. Vamos a ver si ya para agosto, en agosto comenzamos el mes haciendo la rifa de algunos de estos libros. Los que nos están viendo en Facebook Live podrán darse cuenta, estamos utilizando libros del padre Flaviano Amatuli, Diálogo con los Protestantes, que se encuentra en la librería Mundo Católico aquí en Estelí. Vamos a rifar, ahí puede encontrar también estos textos. El texto del padre Jorge Loring, Para Salvarte, pueden encontrarlo también en Mundo Católico, aquí donde Cristabel. También lo pueden descargar, hay app, hay una versión en app, yo la ando en mi celular. Ahí está el libro Para Salvarte del padre Jorge Loring, donde usted puede encontrar de una manera más profunda, de una manera más sistemática todos los temas que aquí estamos abordando. No estamos haciendo publicidad, ¿verdad? Pero estoy dando formación para que usted tenga en mano textos que le van a ser útiles en su formación cristiana católica. Y el texto que mencioné del padre Gañón, ¿verdad? No todo el que me diga Señor, Señor, que toma como base el texto bíblico, no todo el que me diga Señor, Señor se salvará. Pues muchas gracias por quedarse con nosotros. Dios me le bendiga a todos. Estuvo con ustedes su servidor, su hermano seminarista Walter Fajardo, quien les pide muchas oraciones para poder seguir adelante en su vida vocacional. Y también en controles nuestro hermano Francisco Ortiz. Agradecemos al Padre Rigo que nos permite llegar hasta ustedes en este espacio de radio. Dios me le bendiga a todos. Será hasta la próxima. Bendiciones. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.